En Hombre Reunido, poesía 1978-2016 de Santiago Cobat. Buenas tardes, otra vez en esta mesa, otro punto de vista de la literatura. La mayoría de los presentes debe recordar que Santiago Kovadlov ha sido premio Esteban Echeverría en ensayo en el año 1997. Lo he leído en sus ensayos, pero en esta oportunidad me voy a abocar a su poesía, un libro que él ha reunido desde el año 1978 hasta el que fue publicado en el 2016. Y a propósito del título, me parece muy significativo y que despierta y despliega un sinfín de resonancias, porque es hombre reunido, ese hombre reunido que está integrado por los distintos libros de poemas que integran este volumen. Bueno, le di el título Dilemas del Ser, haciendo una especie de recorte de los temas que en una lectura pude vislumbrar. Eso no implica que debe seguir estudiándose, porque hay muchísimos enfoques que podemos tratar en su obra poética. Y este año salió otro libro, pero bueno, sobre ese libro yo no he trabajado. Entonces, como les decía, es un recorrido y considerar algunos aspectos. Esta es la publicación, publicado por MC, como la mayoría de sus libros, los ensayos, El silencio primordial de 1993, La nueva ignorancia, que es una recopilación de artículos que él mismo ha realizado después de una anterior publicación en el año 2001. Cada trabajo de Kovadlov merece un capítulo aparte. Voy a leer rápidamente los títulos de los libros para ponerlos en el recuerdo. Zonas e indagaciones de 1978, coincidiendo con la inauguración de Gente de Letras. Canto abierto, 1979, Ciertos hechos, 1985, Ben David, 1988, El fondo de los días, 1992, Hombre de la tarde, 1997, Ruinas de lo diáfano, 2009, Líneas de una mano, 2012, Hechos de cosas pequeñas, 2015. Alianza dialéctica entre el cuerpo, las cosas y las palabras. Según expresa el mismo autor, Santiago Kovadlov, en el artículo La palabra en penumbra, recogido en su libro La nueva ignorancia, el poeta escribe para llegar a desconocerse y busca lograr la similitud, en tanto trabaja en la transformación de lo confesional y espontáneo en materia poética. Esa ruptura del lenguaje estará ligada en la manifestación de la dimensión vacilante del lenguaje, en el despliegue imaginario y de la dicción poética que se pone de relieve en el poema. Esta terminología está tomada de su obra, como ustedes podrán advertir. El poeta se fusiona de modo invisible, al mismo tiempo que se desdobla y busca ser el otro con el lenguaje, el otro que se mira en el espejo. Se produce una metamorfosis que se evoca en la experiencia que ofrecerá el rasgo distintivo de lo verosímil.
como acontece en la ficción. Pero aquí la escena es diferente, en el tiempo, en el espacio. Predomina la imagen y la materia poética metaforiza cada trazo. Cada señal está esbozada en los niveles de significación. En el capítulo dedicado a Arthur Rimbaud, El ciudadano Rimbaud se titula, también del libro La nueva ignorancia, Kovadlov, revisando los movimientos literarios del siglo XIX, se refiere a las diferentes formas que utiliza el poeta, así como en los románticos habría un predominio al ofrecer su condición visionaria de modo ocasional e impulsivo. Para los parnasianos, el poeta estaría más sujeto a reglas y restricciones expresivas. Y en el caso de Rimbaud, ese genio precoz de la poesía francesa, irrumpe de modo inusual, ya que busca con su trabajo liberar su sensibilidad de todo vestigio de sometimiento a elementos ideológicos y presiones estéticas. Yo creo que ahí, en ese aspecto de la liberación, de la búsqueda de la libertad de la expresión, es algo que después tomaron los poetas en el siglo XX y que todavía los del siglo XXI, los que seguimos en el siglo XXI, seguimos adoptando. Asimismo, podríamos señalar que se erige una mirada visionaria liberada en el orden ético, nociológico y estético. En definitiva, comienza a sobresalir y a jerarquizarse una renovación profunda de la experiencia cotidiana, que hubo poemas aquí muy ligados a la experiencia cotidiana y también a lo vivido de cerca, ya sea en Rudolf Schiller, la poesía de Adalberto y también la ponencia sobre José Pedroni de Olga. El poeta aparece y desaparece en el comienzo y en el final de cada poema a modo de tiempo circular, con un ritmo infinito que le impone la misma finitud. He allí la función poética, un desempeño que se ejerce en el encuentro con el otro, en una obsesiva relación dialógica que culmina en la respiración conjunta entre el poeta y el lector. La percepción visionaria podría alcanzarse mediante una esmerada educación auditiva. La cadencia de nuestras palabras deviene de la escucha de los susurros, los rumores, el crepitar de los seres y de las cosas. Y en esa naturaleza se entrelazan, tejen su urdimbre los cambios de un tiempo cíclico y estacional. Cada momento es como un ritual en todas las culturas que se celebran con fiestas y alegorías. El poeta también exalta su mirada crítica social con sagacidad en el poema La flor de verano y el fin del país. Solo voy a citar un verso de este hermoso poema. Inquietante lección de los jazmines, cuanto más agonizan, más perfuman. La memoria del espejo está representada de modo reiterativo, con un impulso de expresar la inutilidad de querer borrar lo sucedido en el poema, porque el poema es lo que representa en la existencia del poeta. Cuando el poema concluye, el poeta ya no está, pero vuelve a estar en el recomienzo de una nueva creación poética. El poeta desvela que en el museo, poema del mismo título, puede estar cautivo el mal, inscripto en la memoria de la historia, personajes, hechos horripilantes que aún nos dejan la piel dolorida.
el mal, el caos, también penetra en el cuerpo que se desestructura y enferma, como podemos leer en el poema Huellas de un oscuro desorden. Las situaciones cotidianas del poeta, en donde perfila la identidad, se puede identificar con un perro en correspondencias. Cito unos versos. Algo de mí supura en ese aullido, un nervio viejo, vivo, un tiempo primordial en ese espejo donde cabe y se me escapa la voz del oprimido que el terrier huele y llama. Y en el poema, en la peluquería, asistimos a una escena que nos instala en el miedo de la infancia, acaso ante lo desconocido. La tijera que corta el pelo ya encanecido nos marca un ocaso asociado al ignoto. Surge insospechadamente la imagen de un niño, ruptura del orden lógico de la situación que otorga una especial belleza a este poema. Cito: cierro los ojos y escucho una tijera, su antiquísimo canto en mi cabeza. Abro los ojos, alzo la frente y detrás del rostro adusto y del bigote veo en el espejo la boca crispada de un niño con miedo que me dice secamente: vayámonos de aquí. En el poema Hombre con largavistas se construye este texto con una observación en movimiento, aludiendo a lo fantástico. La altura del edificio de 38 pisos que le genera un sinfín de imágenes, lo detiene, lo invita a una pausa. El motivo de la pausa también es muy interesante y sorprendente al mismo tiempo, porque está muy ligado a ese dilema del ser, que nunca podemos llegar a develar. Pero en esa pausa que nos detenemos y nos demoramos, puede haber alguna luz que salga de ese misterio que es la poesía. Cito de este poema, Hombre con largavistas: recorro un edificio de 38 pisos, implorando una ventana clara que albergue un niño pez, algún centauro, un viejo alado, un dios bicéfalo o al menos un torso inconcebible de mujer, algo en suma que me diga: valía la pena acercarse a esa ventana del piso 16. Hubo premonición, hubo un llamado, hubo una luz y yo lo supe. Hubo un indicio que refuta para siempre la certeza de saber a dónde estamos. Recorriendo la obra poética de Kovadlov, observo de qué manera se acentúa la enunciación de objetos cotidianos ligados al propio cuerpo, ya sea los anteojos que nos ayudan a ver mejor, la silla que nos sostiene, donde nos apoyamos para realizar alguna actividad, la mesa para comer, entre tantas acciones. Habría una vía ascensional, pero en otro sentido, en sentido inverso, porque no es la elevación espiritual, como puede suceder en otros poetas. Yo había hablado de Quirón, ¿no?, que hay un cambio de lo sensorial a lo espiritual, pero aquí la dimensión ascensional está en las pequeñas cosas. Yo creo que ahí está un poco, para mí, ¿no?, el meollo de su poética. Observo de qué manera, ya lo dije, y habría una vía ascensional, ya que se demoran las cosas más próximas de la cotidianeidad que le permiten saciar su sed de vida inagotable. Eso me parece. Hay que leerlos, pero bueno, no tenemos tiempo. La dicción poética pone en primer plano no solo la piel y todo el cuerpo, sino también el dolor que se va registrando, que nos deja huellas y se torna en el dolor de lo marchito.
como podrían ser algunos poemas que aluden al acontecer. Poema Desnudo. Me voy reconciliando con mis viejas cosas, el opaco reloj, el pantalón vencido, los dóciles zapatos que se ensanchan. No amaba hasta hace poco las cosas desgastadas. Buscaba en cambio el resplandor de lo que nace. Ya no es así. Amo ahora sobre todo lo que incansablemente me acompaña, lo que perdura sin brillo, lo que a fuerza de mirar casi no veo, lo que ya casi no miro, lo que no guarda más secreto que el de su persistencia. Otra vez el cuerpo en restos, previsible final para los males del día, gusto áspero en la boca, un ácido sabor y el deseo incontenible de correr a cepillarme. La húmeda frescura de la crema baña mis encías mientras mi cuerpo se arquea bajo el peso de la duda. Te oí, me oíste, toda la tarde hemos hablado y sin embargo hay un último residuo de silencio que no cede. Para terminar, dilemas del ser. Santiago Kovdavlov reflexiona constantemente. Ese bucear filosófico lo convierte en un poeta que logra alejarse de toda linealidad con un uso metafórico del lenguaje, ese carácter indirecto elusivo que se desvía por el atajo, alcanza a establecer un vínculo de profunda verdad con esas vivencias que subyacen y no están dichas mediante una solidaridad estética. El poema irrumpe luminoso en ese vacío de significación. Busca que esos espacios cerrados e inamovibles se transformen en un nuevo significado pleno de dinamismo. La permanente duda del hombre que indaga en el turbio mar de su dilema, título de un poema, en alianza con su cuerpo, las cosas y las palabras. Y el verso de este poema que voy a citar. ¿Pudo el hombre resolver su duda? ¿Logró escapar al turbio mar de su dilema? Y ahí estamos nosotros para seguir leyendo la excelsa poesía de Santiago Kovdavlov, uno de los intelectuales más relevantes de nuestro país en todas estas últimas décadas. Desde que empezó a publicar se ha destacado. Yo sé que muchos de ustedes le rinden gran admiración y bueno, quise celebrar los 40 años con un premio Echeverría. Y digo algo fuera de programa. Victorio Ocampo no pudo ser premio Echeverría porque el premio Echeverría, si no recuerdo mal, se empezó a otorgar en 1981 a Jorge Luis Borges, otro de nuestros amados. Pero sí lo recibió Silvina Ocampo. Silvina la Sí, Silvina en narrativa. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones a mis colegas. Ya seguimos. Gracias, Cristina. Excelente.